Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox, De Camino al Cole. Mi nombre es Laura, soy una de las cofundadoras de Cumubox y bueno, hoy vamos a hablar sobre el DUA y vamos a hablar sobre este tema porque, como siempre en Cumu, hay unos webinarios súper chulos gratuitos. En este caso, cuando estés escuchando este podcast esta tarde, si lo estás escuchando el jueves, tenemos un webinario totalmente gratuito que vamos a hablar de DUA, trucos, consejos y además te puedes llevar materiales para implementar en tu aula gratuitamente también. ¿Y qué significa? Lo voy a decir. Lo siento, Cristian, que va a estar editando este podcast. Significa que cuando hay un taller sobre un tema nuevo, hay un curso. Vamos a lanzar un curso de DUA que está incluido dentro de la membresía de Cumubox. También lo podéis comprar de manera individual, que os va a ayudar un montón, porque el DUA ha venido para quedarse. Es una de las cosas más duras de nuestra profesión, el intentar llegar a todos nuestros alumnos y alumnas, y desde Cumu intentamos buscar esos talleres, esos cursos, esos materiales que realmente nos faciliten la vida y nos mejoren nuestra práctica diaria. Y sobre todo, para que los alumnos y alumnas estén mucho mejor, aprendan mejor, se sientan seguros y mejoren, porque para eso estamos los docentes en las aulas. Antes de continuar, recordaros, tenemos casi 2.000 materiales, tenemos más de 60 cursos, todo esto incluido en una membresía. Es decir, que tú quieres hacer el curso de ChatGPT, si compras la membresía anual o mensual, lo puedes hacer. El de Canva, el de ChatGPT, el de DUA, además Canva y Cumubox es partner oficial de Canva. ¿Qué más queréis? Si somos unos cracks, nos tenéis que querer. No es broma, pero en serio, todo lo que necesitáis lo tenéis dentro de Cumu. Y recordad, si trabajáis en un privado concertado, esto es cosa del Estado español, no nuestra. Tenéis gratis las formaciones de Cumubox gracias a los créditos Fundaes. Así que poneros en contacto con nosotros, os dejamos todos los links en la cajita de información y podéis conseguir los cursos de Cumu totalmente gratuitos. Vamos al tema, vamos a hablar de cosas que os gusta, cotilleo, drama, diferencias culturales, cositas. Vamos a hablar de los colegios aquí en Reino Unido y cómo se aplica el DUA en Reino Unido y qué cosas se dan en diferentes tipos de exámenes. Vamos a hablar primero del tipo de evaluación y el tipo de metodologías que se utilizan. La evaluación no es continua, la evaluación en este país va todo a un último examen y además va a un último examen que se hace en cuarto de la ESO. Yo estoy hablando de secundaria, ¿vale? Entonces los chavales empiezan aquí al equivalente de sexto de primaria, vienen con un examen hecho desde primaria que son los llamados SATs. Los SATs les dan diferentes notas que con esas notas se generan como las predicciones de las notas que van a sacar en cuarto de la ESO. No tiene sentido, ¿vale? Es decir, tú dependiendo de las notas que hayas sacado en quinto de primaria, determina qué notas vas a sacar en cuarto de la ESO. Me parece una locura, una barbaridad, pero bueno, estas cosas funcionan así, cada país tiene sus cosas, esa parte yo la odio, pero la parte de adaptación de los exámenes me parece muy interesante, ya que en España no se hacen todos. ¿Qué me refiero con adaptación? Como os he dicho anteriormente, cuando llegan a cuarto de la ESO tienen unos exámenes finales que podríamos hacerles una equivalencia con selectividad, ¿vale? Y también en segundo de bachillerato tienen los equivalentes a la selectividad, pero son 3, 4 asignaturas en vez de las 10 que tenemos en España y dependiendo de su nota tienen acceso a una universidad u otra. Y nada, cuarto de la ESO hacen estos exámenes y se hacen muchas adaptaciones. Dentro de los centros hay un apartado, hay una sección del centro que está dedicado 100% a exámenes porque son muy duros en el sentido de que hay muchas normas y muchas cosas que seguir para que se haga perfectamente, porque si no se hace bien, se hacen trampas, puede haber muchos problemas. Y además, una cosa súper curiosa, los exámenes llegan en sobres especiales, tienen que examinar las salas en las que se guardan los exámenes, tienen un montón de llaves, de códigos que solo saben X personas del centro, está todo como muy, muy protegido, se hace dentro de los centros los exámenes de cuarto de la ESO, por supuesto, no tienen que ir a otras zonas y está como muy estandarizado. Pero también está muy adaptado a determinadas necesidades, ya que pues, estos exámenes finales determinan pues, el futuro de muchos alumnos y alumnas. Si no, tienen que volverlos a hacer, si no aprueban inglés y matemáticas, no pueden acceder a diferentes cursos. Entonces tiene que ser muy riguroso y lo más justo posible para casi todas las habilidades. Os voy a decir varios ejemplos. Como yo ya sabéis, soy coordinadora de alumnado extranjero aquí desde hace muchos años, creo que hace ya 6 años, soy muy vieja para estas cosas. Llevo 11 años casi en este país, pues imaginaros. Hace más o menos 6 años soy coordinadora de alumnado extranjero.
todo. Y uno de mis trabajos es entrevistar a todos los alumnos y alumnas que vienen, ¿vale? Ya que pues me ayuda a entender el contexto, me ayuda a ver qué les puedo hacer de apoyo, qué diferentes herramientas puedo compartir con los docentes para que les ayuden, pues ya sean gráficas de vocabulario, ya sean llaveros de vocabulario. También hablamos mucho de diccionarios bilingües, no diccionarios como diccionario que te venga casa y te venga la definición en su idioma, no, pues la palabra. Casa, house, en este caso. En rumano también es casa, ¿vale? Pues tendrían un diccionario en rumano que ponga casa. ¿Qué significa casa? Significa house o de la otra manera. Este tipo de diccionarios, si llevan menos de 3 años en el país, pueden utilizarlos en los exámenes, que me parece muy interesante porque una de las palabras que más me molesta del mundo, y yo soy un poco dramática, ya lo sabéis, si lleváis mucho tiempo escuchándome, ya me conocéis, es cuando se dice que el alumnado extranjero viene sin idioma. Que no, hijo, que el alumnado extranjero viene con idioma, viene con el suyo. Y yo he tenido compañeros aquí que lo han dicho y es como, no, vamos a quitarnos esa manía, y yo he visto compañeros en Instagram que lo dicen, y digo, no, los alumnos extranjeros vienen con su idioma, vienen con idioma, no vienen con castellano, con inglés, con francés, dependiendo en el país en que trabajéis o la zona en la que trabajéis, pero ellos vienen con su idioma. Y en su idioma puede que sean unos cracks en biología, pero no tienen las palabras clave para poder hacer todo lo que pueden hacer en biología. O puede que sean, sobre todo en asignaturas que involucran más números, aunque también es muy interesante las diferencias culturales y la manera en la que se trabajan los números dependiendo del país, que ahora os voy a dar un ejemplo. Pero a lo mejor son unos cracks en química y te hacen todas las operaciones, todas las combinaciones, orgánico, inorgánico, todo, ¿vale? O en física. Entonces solo necesitan las palabras clave y las cosas mínimas para poder entender el contenido que les estamos presentando e ir adquiriendo el idioma nuevo que están aprendiendo. Entonces, un diccionario no te cuesta nada, ellos aprenden, tienen esa habilidad de buscar las palabras y pues lo tendrían, ¿vale? Ese es uno de los ejemplos que me gusta mucho, que tengan acceso a ese diccionario. No son trampas, pero ¿por qué no vas a hacer ese mínimo para primero motivar al alumnado a seguir estudiando, a seguir formándose y a esforzarse en seguir aprendiendo el idioma, en este caso en inglés? Y segundo, porque pues no saben las circunstancias en las que han llegado al país, y porque han llegado al país, muchas veces yo tengo un montón de refugiados y un montón de migrantes, pues que tú no emigras a otro país para pasártelo bien y para robar todos los beneficios del país, ¿no? Tú emigras porque tienes una necesidad, como en mi caso yo emigré y mi inmigración fue una cosa muy fácil, como quien dice, porque yo me fui con un trabajo ya desde aquí y a mí me costó. Y yo sabía el idioma más o menos, porque te crees que sabes inglés y luego llegas aquí y no sabes nada. Yo llegué con el idioma, yo llegué con un trabajo y me costó. Imaginaros a los menores que vienen, entre comillas, obligados, o vienen en necesidad, o vienen buscando asilo. Debe ser una historia. Dale un diccionario, hijo, que no te cuesta nada. Y dentro de la clase, una de las cosas que puedes hacer de tú es traducir las palabras clave. Hazlo con ChatGPT. ¿Que está mal la mitad? No pasa nada, al menos la intención está ahí, entienden el contexto. Y ya os enseño por Instagram una de la magia de Canva, de inteligencia artificial, de accesibilidad. Hay la opción de traducir textos y os lo hace así, en segundos. Esa es una de las cosas que más me gusta a mí, el tema del diccionario, que dentro de los exámenes, imaginaros, pensad todo el rato en selectividad, ese sería el equivalente. Selectividad tiene su diccionario y tiene sus cosas. ¿Qué más tenemos? Un básico, y además mi marido es disléxico, un básico es el papel, el color del papel, ¿vale? Y el tamaño de la letra y la tipografía de la letra. Las tipografías son muy puñeteras. Hay que tener mucho cuidado las tipografías que utilicemos, sobre todo si tenemos disléxicos en el aula, ¿vale? Porque las tipografías se pueden confundir, hay tipografías especiales. Yo odio Comic Sans, pero sé que Comic Sans es bueno para la dislexia. También hice un post sobre esto y tenéis esas cositas que son básicas y necesarias y se pueden hacer. Luego, por otro lado, también tenéis el contraste de color. Lo dice mi marido, lo dice mucho, ¿no? Dice, no es el color, sino el contraste. No es lo mismo negro sobre blanco. Además, creo que me contó, esto os lo tengo que buscar, me contó que el color blanco, en realidad, ese color blanco brillante era de estatus, porque el color blanco brillante en el papel era más caro. Entonces, ese contraste en un inicio, el papel no era ese blanco brillante, era un poquito más tenue. Entonces, ese contraste que hace el negro sobre este blanco más claro, más brillante, más de lejía, es lo que hace que les cueste leer muchas veces y sobre todo la concentración. Entonces, tonos pastel,
colores que contrasten, eso es súper importante y en los exámenes oficiales lo hacen. ¿Que necesitas color azul claro impresos todos los exámenes? Se preparan con antelación, el equipo que se encarga de los exámenes imprimen esos exámenes y listo. También, por supuesto, hemos tenido alumnado pues, con problemas de visión, los exámenes se imprimían en un tamaño A3, que eso supongo que en España también se hará, que no es nada nuevo, pues un tamaño A3 en vez de un tamaño A4 para que puedan leer mejor en una sala para que tengan acceso a ello. También hay opción que hay alumnos que se les lee el contenido. Tienen una persona que lee el contenido para ellos, no se sabe si hay problemas específicos o necesidades específicas, ¿vale? No sé exactamente qué cosas tienen que tener para que se cumplan estos tipos de lectura que alguien te lea, ¿vale? Por ejemplo, porque esa es una de las cosas. Luego, otra cosa que se hace mucho son las pausas de movimiento. Es decir, tienen más tiempo que el resto, creo que se les sube entre un 15 y un 25% del tiempo total. Hay exámenes pues, que duran una hora, si te dan un 25%, estás una hora y cuarto, eso tienes unos 15 minutos extra. Ya sea pues por diferentes necesidades, cada necesidad tiene un tiempo más o menos, y también tienen pausas de movimiento que otro alumnado no tiene. Que ya no sé si es justo o no es justo, pero yo os lo cuento. ¿Vale? Para que sepáis y para que reflexionéis un poco sobre esto. A lo mejor sería interesante implementarlo en España, no lo sería. Y todo lo que os estoy contando también está implementado dentro de las aulas. Es decir, día a día estos alumnos también tienen estos pases de movimiento de necesito un break. Necesito salir al pasillo, salgo, camino, bajo y subo por el pasillo, corro a veces, porque a veces como que corren, vuelvo, me siento y sigo con la clase, ¿vale? Que esas son cosas que pasan. Y con los GCSE, con los exámenes estos pasa igual, pueden dar una vuelta, se despejan un poco y se vuelven a sentar, que muchas veces puede ayudar mucho y que estamos hablando de exámenes que determinan pues tu futuro y que son, a mí me parece muy injusto que determinen todo a un examen porque puedes tener un mal día, te puede haber pasado algo a nivel personal el día anterior, yo ya sabéis, estas cosas de evaluación final me parecen muchas veces muy injustas y que no son ni siquiera globales, porque aquí no sé, es una cosa un poco extraña, pero son curiosas y son adaptaciones que son muy importantes, tan importantes que tienen inspecciones sobre ellas y tienen un equipo dedicado 100% a ello. Yo, por ejemplo, tengo que referir al equipo de exámenes, en mi caso, mi área es alumnado extranjero. Mira, pues este lleva X años, pues este va a necesitar un diccionario de no sé qué o no sé cuántos. Y luego todo el equipo, vamos a decir, de PT, serían los que tienen la responsabilidad de trasladar todo esto al grupo de los exámenes. Y muchas veces los padres son también los que luchan por esos derechos de decir, mira, que mi hijo es disléxico, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer esto. Yo, por ejemplo, tengo otro compañero en el trabajo disléxico, que la dislexia no se le aceptó en su momento. Es más, en el county en el que vivo, en el condado en el que vivo, había algo con la dislexia que no era diagnosticada de manera pública, había algo súper mal en donde vivo. Entonces, por ejemplo, mi marido, su padre pagó un examen privado, porque mi marido es disléxico, a él no le importa que hable de esto, además él lo habla mucho con el alumnado y creo que es muy importante. Él es disléxico, dispráxico y tiene daltonismo. Entonces, pues con el tema de la visión, pues tuvo y la lectura, y son cosas muy interesantes a saber. Y a mí me molesta mucho y creo que es muy injusto. Y a nivel laboral creo que se tendrían que empezar a plantear estas cosas, que sería la adaptación a veces de los recursos y los materiales con los que trabajamos como profesionales, ¿no? Yo hablo dentro del momento como dentro del aula. Y dentro del aula, y dentro del aula, perdón, no, dentro de los centros educativos. A mí me hace mucha gracia y es que me muero cada vez que pasa esto y mi marido, como trabajamos en el mismo colegio, estamos en las mismas reuniones y todo y nos miramos, ¿vale? Que esto, vamos, y lo hablamos nada más llegar a casa. Y una de las cosas que más me gusta es cuando nos dan estas charlas sobre inclusión, DUA, cómo hacer recursos más inclusivos, porque hablamos mucho de esto. Por ejemplo, en mi centro están los no negociables, que se llaman, ¿vale? Los no negociables es cuando haces un PowerPoint, cuando haces una clase o cuando haces un recurso, tienes que tener el tamaño de la letra X, el fondo de pantalla siempre en pastel para que el contraste no sea tan grande, la tipografía de X manera y luego tienes que hacer dual coding, que sería con imágenes, ¿no? Pues si tenemos lectura, pongo un librito en la esquina superior. Si tenemos ahora que escuchar, pongo una cosita de escuchar. Si tenemos que hablar, lo pongo, pues para tener referentes visuales también. Hacen estas presentaciones, te cuentan estas cosas y te ponen una lámina, una diapositiva de PowerPoint
con blanco y negro o con fondo blanco y las letras en amarillo. Que dices, joder, que también los adultos tienen necesidades y también los adultos necesitamos esas adaptaciones. Perdonad por la palabrota, pero es que me parece surrealista que parece que llegas a la vida adulta y ya estás a gusto, ya está. No, estas necesidades no te persiguen, pero me refiero, siguen contigo toda la vida, que según vas creciendo haces otras adaptaciones, te sabes apañar mejor tú como persona porque te conoces mejor, pero por ejemplo esto de leer, no me pongas el fondo, me cuesta a mí, que no tengo la dislexia, no me pongas el fondo blanco y el texto en amarillo, o no me pongas las imágenes de mala calidad, o no me pongas el texto diminuto, no hay cosa que me moleste más. Los que vivís en Reino Unido, cuando es el tío, hacen los briefing o hacen sus historias que nos vienen a contar su vida y te ponen una diapositiva y te pone como 10 párrafos. Pero que eso es de primero de PowerPoint, corazón. Tú no puedes hacer eso. Y menos si estás hablando de DUA, de inclusión, de adaptación de los recursos, que me pongas eso. Pero bueno, esos son temas y curiosidades. Y reflexiones que hago yo en mi día a día. Sobre todo el tema de cuando hacemos esas presentaciones y mi marido se lo dice, porque mi marido no se calla. Y le dice, no podéis estar dándonos estas charlas y que muchas veces son charlas que son las mismas año tras año, tras año, tras año, y luego no hacerlo vosotros. Que creo que deberíamos hacer un podcast, que os lo diré, que a lo mejor el siguiente lo hago de esto. Deberíamos hacer un podcast de cómo no se premia a los buenos trabajadores dentro de la educación. Se les castiga con los grupos más difíciles, se les castiga haciendo más trabajo que a los demás y a los que no trabajan bien se les dan todos los premios. Los grupos más fáciles, menos responsabilidades, porque pobrecitos. Pero ese es otro tema que ya hablaremos de ello. Así que nada, espero que os haya gustado la reflexión. Es más, pensar sobre todo en esas partes y pensar a nivel interno si eso serían cosas interesantes de hacer en los centros educativos. Plantearlo a los equipos directivos, plantearnos de alguna manera esas adaptaciones y que muchas veces no nos cuestan nada. Por eso también os recomiendo mucho, ya fuera de broma, hacer los cursos de Canva, porque hablamos de esas partes. Es más, añadí hace nada 4 módulos nuevos hablando de esto, hablando de cositas de DUA y cositas de alumnado inmigrante que podéis empezar a utilizar con Canva súper fácil con la inteligencia artificial. El hacer el curso de ChatGPT también nos va a ayudar muchísimo para la hora de crear recursos. Os lo recomiendo porque son herramientas que realmente lo que hacen es facilitarnos y sobre todo hacer esa inclusión y de manera sencilla, porque es imposible llegar a todos todo el rato, es imposible hacer 30 recursos diferentes, cubriendo las 30 necesidades, pero se puede hacer de una manera muy global y mucho más accesible. Y si habéis escuchado el podcast de la semana anterior, también hablábamos de esto con Laura y con Mar, que han hecho un curso maravilloso de DUA que tenéis en Kumu y además hablan que da gusto. Así que nada, corazones, recordar, apuntaros a Kumu, que tenéis este curso de DUA, tenéis ChatGPT, tenéis Canva, tenéis absolutamente todo y podéis beneficiaros muchísimo de ello. Así que nada, corazones, seguimos hablando y nos vemos muy pronto la semana que viene con otro podcast. Un abrazo enorme. Adiós.